A esta hora saludo a todas las personas que me ven a través de este canal. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia. Que sea la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea el Dios Todopoderoso dándoles fortaleza, concediéndoles sabiduría. Que sea el Todopoderoso alumbrando los ojos del entendimiento para que resplandezca el Evangelio de la salvación. Le doy gracias al Dios viviente por cada uno de sus vidas, por cada persona que ve este video, escucha y ve este video. Que sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora quiero compartir el tema: pon tu mirada en Dios y no en el problema. Pon tu mirada en Dios y no en el problema. Debido a tantas y tantas peticiones que me llegan por diferentes medios de comunicación, en cuanto me he dado cuenta que muchos seres humanos tienen problemas, igual todos tenemos problemas, pero muchos seres humanos se les olvida que tienen un Dios tan, pero tan grande, que tenemos un Dios tan infinitamente grande, y se ponen a mirar al problema y no miran al Dios grande. A veces miran el problema más grande y a Dios lo ven pequeño. Pero hoy quiero hablar sobre ese tema, que tenemos que poner nuestra mirada en Dios Todopoderoso, porque Él es bueno, Él nos ayuda a salir de cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia, por difícil que sea. Donde el ser humano no vea salida a sus problemas, Dios ya le tiene preparada la salida a ese problema. Simplemente hay que buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y lo hallaremos y encontraremos la respuesta a esas peticiones, a esas oraciones que le hacemos, y habrá una salida para ese problema, una respuesta. Aleluya. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas, de personajes que todos tenían sus problemas, sus dificultades en el ministerio, en las actividades que realizaban, pero ellos siempre miraban al Dios viviente, siempre clamaban al Dios viviente, y Dios les daba la solución a su problema. Por ejemplo, Moisés, desde Moisés, cuando le dice Moisés, dice: Señor, si tú no has de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Le dice ahí en Éxodo capítulo 33. Y Dios le dice: sí, mi presencia irá contigo. Dios le da una respuesta, dice: no, si yo lo llamé, pues yo lo voy a respaldar. Déjeme decirle que Dios nos ha llamado porque sabe que somos capaces, porque sabe que sí podemos. Dios no llama a las personas para que estén en derrota, sino para que estemos en victoria, porque Cristo nos da la victoria. Moisés, Josué también a lo largo de toda esa cantidad de guerras que tuvo que enfrentarse para sacar al pueblo de Israel, para meterlo en la tierra prometida. Por acá vemos en el capítulo 10 de Josué, cuando él se estaba peleando contra todos aquellos reyes que se habían unido. Eran 5 reyes que se habían unido con todos sus 5 ejércitos. Y aquí en el capítulo 10 de Josué, en el verso 12 al 14, dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y verso 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Escuchémoslo bien: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire, Josué estaba en un problema ahí que tenía que vencer, o vencía o vencía. Si él no vencía, pues el enemigo lo vencía a él y lo mataba.
Entonces él tomó la decisión de clamar a Dios y dijo, hizo también un acto de fe. Hizo un acto de fe y dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios escuchó la voz de Josué. Déjeme decirle que el mismo Dios de Josué es el mismo Dios nuestro, el mismo Dios Jehová, el Todopoderoso y Eterno. Vea, Josué clamó y dijo, se detiene el sol. Usted también puede decir, se detiene esta situación ya no va más en mi vida, esto ya no me va a aguijonear más, esto se acaba, va a haber un cambio en mi vida, va a haber un cambio en todo mi ser, y voy a mejorar, y Dios me va a sacar adelante, y Dios me va a sacar en victoria. Mire, Josué se paró, como dicen, se paró firme, se paró en la raya, dijo, y el sol se detiene, hizo un acto de fe, y Dios le respaldó esa fe. Nosotros también tenemos que actuar por fe, y Dios nos respalda esa fe. Dios nos respalda esa fe. Imaginen que dijo, el sol se detiene, y el sol se detuvo, y la luna también. Y Dios hizo eso, ¿para qué? Para que Josué, para darle la victoria a Josué, para que él ganara, él venciera sobre sus enemigos. Y así hay multitud de ejemplos en la Biblia, donde los hombres, los personajes bíblicos tenían problemas, pero no se quedaban mirando el problema, siempre clamaban al Dios vivo. Al igual que nosotros, también tenemos que clamar al Dios viviente. Aquí en 1 de Samuel, capítulo 30, vemos otra persona que tenía muchos problemas y tenía muchas guerras, dificultades, y era el rey David. El rey David, Dios mismo lo había puesto a pelear las batallas. El rey David decía, yo estoy peleando las batallas de Jehová. Cuando estamos en los caminos de Cristo, en los caminos de Dios, tenemos batallas. Recordemos que todas las tribulaciones que nosotros estamos teniendo, hay muchos hermanos también que las están teniendo en todo el mundo, también van teniendo tribulaciones. Entonces no nos pongamos a mirar el problema, esa tribulación, sino miremos al Dios vivo. Y aquí en 1 Samuel capítulo 30 dice la Biblia, cuando David llegó a su pueblo y los de Amalek, los amalecitas o los de Amalek se habían llevado cautivas, secuestradas a su familia, a toda su familia. Habían sido llevadas las mujeres de David, Ahinoam jezreelita, en el capítulo 30 de 1 Samuel, verso 5. Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, fortalecernos en Jehová Dios. Tenemos que fortalecernos en el Todopoderoso. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Verso 8, el capítulo 30 de 1 Samuel dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos secuestradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. Entonces vemos ahí una situación en donde el rey David se encontraba en una situación muy terrible, en mucha angustia. Dice que se angustió mucho y el pueblo quería apedrearlo. Era un problema en donde él no tenía la culpa, porque él estaba peleando una batalla en el campo de batalla, por ahí en la guerra. Llegó al pueblo, a su casa, a su familia, y se encontró con la sorpresa de que el enemigo había había incursionado en ese pueblo y se había llevado a su familia cautivos o secuestrados. Y estaba muy triste, muy angustiado. Dice la Biblia que estaba muy angustiado. Y el pueblo quería apedrearlo, aunque él no tenía la culpa. Pero él no se puso a mirar el problema, no se puso a decir, mire, ¿y ahora qué hago? Pero yo estaba peleando la batalla de Jehová, pero yo le sirvo a Jehová, pero esto, pero aquello, pero lo otro. Él no se puso a quejarse. Él dijo, no, voy allá a consultar a Jehová, páseme el efod. El efod era la vestimenta del sacerdote para acercarse allá a clamar al Dios viviente.
Y consultó al Dios viviente. Dios le dijo, claro, claro, hijo mío David, hágale, persígalos, yo lo voy a estar con usted, yo voy a estar con usted, yo lo estoy apoyando, yo le voy a dar la victoria, los alcanzarás, librarás a los cautivos. Y así fue, tal como Dios se lo prometió, así lo hizo. Pero vemos ese ejemplo que él no se puso a mirar el problema, sino que miró al Dios viviente. ¿Cuántas personas no tienen problemas y a veces se ponen a mirar el problema y no miran al Dios viviente? Nosotros no nos tenemos que poner a llorar, porque cuando la persona se pone a llorar muchas veces son los demonios, los espíritus ahí oprimiendo a las vidas. El enemigo, como quien dice, burlándose ahí. No, tenemos que levantarnos en fe, echarle mano a las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado muchas promesas de protección, de bendición, que yo estaré contigo, que te sostendré con mi mano derecha, que siempre te acompañaré, siempre te ayudaré, que nunca te dejaré, que Él siempre nos acompañará, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro auxilio, que Él es nuestro socorro. Él siempre está ahí. Entonces, creámosle a esas palabras que Dios nos ha dado, esas promesas tan maravillosas. El Dios viviente es maravilloso. Aun si el ser humano haya cometido algún error, déjeme decirle que el poder restaurador de Dios es mayor, es más grande que el poder destructor del diablo. Miramos ejemplos como el ejemplo de Job. Dios le permitió al diablo, a Satanás, que atacara a Job, le acabara con todas las riquezas, con la familia, con todo lo que tenía, le atacó también la salud. Pero vemos también cuando empezó la restauración. Entonces vemos que el poder restaurador de Dios es mayor que el poder destructor del enemigo. Es mayor, tenga eso claro, llévelo en el alma, en el corazón. El poder restaurador de Dios es mayor que el poder destructor del enemigo. Miramos en el libro de Esther también un problema muy grave y bien delicado, y es que el pueblo de Israel iba a ser destruido, muerto y exterminado, destruidos, muertos y exterminados, porque Acán se había unido con el rey y habían firmado un decreto y lo habían mandado para todas las provincias de que tal día, tal fecha, a tales horas, el pueblo de Israel fuera destruido, muertos y exterminados todos. Pero ellos no se pusieron a mirar el problema. Esther no se puso a llorar, dijo, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Me van a matar a todo mi pueblo y ahora? No, ella lo que dijo, oiga, aquí dice en el capítulo 4, lo que dijo Esther, dijo, ve, capítulo 4 de Esther, el verso 16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces ella le echó mano a una de las armas espirituales que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dejado, es el ayuno. El ayuno y la oración. Todo lo obtenemos en ayuno y oración. Muchas cosas se obtienen en ayuno. Hay géneros, hay demonios que oprimen a la gente. Eso no se van sino en ayuno. Pero muchas veces el enemigo le pone pensamientos negativos. No ayune porque le da gastritis. No ayune porque le arde el estómago. No ayune porque le arde la boca el estómago. No ayune porque esto, porque aquello, porque se enferma, porque lo... Pura mentira. Cuando uno se tira de rodillas, se pone uno de rodillas y clama al Dios viviente y le entrega al Señor, voy a entrar en este tiempo de ayuno, un tiempo para estar en tu presencia, en tu intimidad, para que me ayudes, para que me perdones, me purifiques, me santifiques, para que me libertes, para que se rompan yugos, ataduras, ligaduras, se suelta toda carga de opresión. Y en ese momento empieza Dios a respaldarlo, porque es un tiempo que se ofrece para Él, para estar en contacto, en comunicación con Él, y Dios lo va a respaldar. Y así hicieron ellos, 3 días, 3 noches de ayuno, todo el mundo. En el libro de Esther. ¿Y qué pasó? Dios les dio la victoria y después Amán iba a colgar a Mardoqueo y resulta que el que quedó colgado en la horca fue él, el enemigo. Dios mismo le volteó el baldón sobre ellos y el día que iban a destruirlo, ese día fue que los judíos destruyeron a los atormentadores. Eso fue al contrario. Eso fue al contrario. Vemos ejemplos en todo de profeta Isaías, de profeta Jeremías, cómo clamaban al Dios viviente, Dios cómo les respondía, Dios cómo los ayudaba.
el rey Ezequías. Yo me acuerdo que una vez vino Senaquerib a blasfemar contra el rey Ezequías y, y el rey Ezequías clamó a Jehová y Dios le dio la victoria al rey Ezequías. Imagínense que mandó un ángel y le mató 185,000 asirios y el rey tuvo que volverse para su casa otra vez. Dios es el Dios poderoso, Dios es el Dios que nos da unas salidas inesperadas. Donde usted crea que no hay salida, déjeme decirle, ya Dios le tiene preparada esa salida, ya Dios le tiene preparada la victoria, pero no dé un paso atrás, eche fuera la duda, eche fuera la incredulidad, y creámosle a Dios. La iglesia primitiva, no, es que aquí hay multitudes de ejemplos, pero multitudes de ejemplos. La iglesia primitiva, por ejemplo, en Hechos, capítulo 12, cuando el apóstol Pedro estaba preso. Cuando el apóstol Pedro estaba preso, dice, Hechos capítulo 12, verso 5. Dice, Hechos capítulo 12, verso 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la iglesia, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, perdón. Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hechos capítulo 12, verso 10 dice, y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor Todopoderoso envió su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo y los judíos que lo iban a matar. Verso 12 dice, habiendo considerado esto, llegó hasta la casa de María, madre de Juan, en la que le tenían por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Quiénes? Todos los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios podía hacer algo sobrenatural para salvar la vida de Pedro. Miremos que los cristianos no se fueron a pelear con Herodes. Oiga, Herodes, ¿usted por qué metió a la cárcel a Pedro? Si Pedro no le ha hecho ningún mal, solo está predicando la palabra. No, ellos no se pusieron a ver la situación. No, ellos no se pusieron a ver la situación. Se pusieron, fue a echarle mano al poder de Dios, a la ayuda de Dios. Y se pusieron a orar y vemos lo que Dios hizo. Dios le mandó un ángel y lo sacó de la cárcel. Mire, Dios es tan poderoso para romper toda cárcel espiritual donde el enemigo haya querido meterte. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Búscale, pero búscale de verdad. Ayuna, ora, clama al Dios viviente. Clama fervientemente, clame fervientemente, con autoridad, clame con el poder que el Señor nos ha dado. Acuérdate que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vemos ahí, vea, estaba preso, y de una vez Dios mandó un ángel y lo sacó de la cárcel, En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas estaban presos porque han echado fuera el demonio de una mujer, un espíritu de adivinación. Lo han echado y entonces se enfureció el enemigo y lo metieron a la cárcel. Y dice en Hechos capítulo 16, verso 25, dice, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que todos los presos se habían ido. Mas el apóstol Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
Y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces démonos cuenta que ellos estaban predicando la palabra, Pablo y Silas, y los metieron a la cárcel por eso. Pero ¿qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos no se pusieron: no, pero si le estábamos predicando al Señor, estábamos predicando el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo, y mire, nos pegaron, nos golpearon, nos azotaron, nos metieron a la cárcel, y ahora ¿qué vamos a hacer? Mire, Señor. Ellos no se pusieron a mirar la situación, ellos no se pusieron a quejarse, ellos no se pusieron a llorar, ellos no se pusieron a lamentarse, ellos se pusieron, fue a ver la grandeza del Dios viviente, que el Dios Todopoderoso hace lo que nosotros no podemos hacer, que el Dios Todopoderoso vino de una manera de repente, de una forma sobrenatural, y Dios Todopoderoso sacudió los simientes de esa cárcel y las puertas se abrieron. Tan maravilloso que el carcelero se convirtió a Cristo. Dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si ellos se hubieran puesto a llorar: no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí nos tienen amarrados con cadenas, sujetos en esa cárcel, con esos barrotes, en este hierro, encerrados, sin comer, sin beber, y esto, aquello y lo otro. Pues Dios no le había hecho eso, no se ha manifestado el poder de Dios. Si queremos que se manifieste el poder de Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que alabarlo, tenemos que clamar, y Dios se moverá. Entonces déjeme decirle que usted varón, usted mujer, que tiene problemas, todos los tenemos, pero que si está mirando el problema y no está mirando el poder de Dios, no está creyendo que el Dios Todopoderoso lo puede levantar, lo puede restaurar, puede cambiar la situación, es el momento que lo hagas. Es el momento que renuncie a la derrota, es el momento que renuncie a la duda, es el momento que renuncie a la incredulidad y le creas al Dios vivo. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Padre, en esta hora te pido que la presencia del Espíritu Santo sea tocando, reverguyendo los corazones, reverguyendo las vidas, para la gloria y la honra tuya. Que seas tú, Señor amado, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos del entendimiento para que resplandezca el Evangelio de la salvación. Padre, ábrele los ojos. Oh poderoso Dios, aquella vez en el Antiguo Testamento hubo una ocasión donde los sirios estaban persiguiendo al profeta Eliseo para matarlo. Y estaba el profeta allá con Gehazi, su criado. Y el criado se levantó y miró por la ventana y dijo: y ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados de soldados y de gente de a caballo y de carros y de todo, y estamos los dos solos y desarmados, ¿qué vamos a hacer? Pero Eliseo sabía muy bien en quién creía, sabía muy bien en quién había confiado el profeta Eliseo, así como debemos de hacerlo nosotros también. Y el profeta Eliseo sencillamente oró y dijo: no tengas temor, porque los que están con nosotros son mayores, son más grandes, son mucho más que los que están en contra. Y le dice: Señor, ábrele los ojos espirituales a este siervo, a Gehazi. Y Dios le abrió los ojos y vio gente, carros de fuego y gente de a caballo. Eran mayores, eran mayor. Y Dios llegó y hirió a todos aquellos enemigos, los hirió a todos, los hirió con ceguera, quedaron todos los enemigos ciegos. Y después Eliseo se los llevó para otro lado. Entonces, démonos cuenta que el poder de Dios es algo sobrenatural. Cuando usted no ve la salida, Dios ya se la tiene ahí. Cuando Moisés clamaba: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Mire, el enemigo viene detrás de nosotros y adelante tenemos el mar rojo y atrás el enemigo. ¿Qué hacemos? Como quien dice, entre la espada y la pared. Y Dios le dice: no, Moisés, ¿por qué clama a mí? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Ah, la vara. Coja tu vara y golpea el mar y se divide y avance. No se detenga. No mire el problema. Mire el poder que le di. Le había dado la vara. Dios a nosotros nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo ni temores, no. Sino un Espíritu Santo de poder, un Espíritu Santo de amor, de dominio propio. Con Cristo somos más que vencedores. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Ante nada ni por nada te detengas, varón. Ante nada ni por nada te detengas, mujer. Vuelvo y le repito una y otra vez: no mire la situación, no importa lo que sea.
que es que le falta empleo, que le falta la economía, que no sé qué le faltará, pero el Dios viviente, Él es el proveedor. Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es todopoderoso. Si no miras a Él y no miras la situación, déjeme decirle que va a obtener respuesta. Porque nosotros, que hemos sido justificados, dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos es por lo que creemos y no por las cosas que vemos. No mire más esa situación, no mire más ese problema. No mire más ese problema. Dios es poderoso para abrirle puertas de empleo, no interesa los años que tenga. Si Abraham tenía 100 años y engendró a Isaac, Sara tenía 90 años y tuvo un bebé que era Isaac, quedó embarazada. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Es hora de creerle, es hora de poner nuestra mirada en el Todopoderoso y Eterno. Nos acercamos al Creador de los cielos y la tierra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a obtener la respuesta. Ahí tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda, nos fortalece en lo que nosotros necesitamos. Le damos la gloria al Señor por esta palabra del Dios viviente que ha sido predicada. Muchas gracias, eterno Jehová. Te pido que bendigas a cada persona que ha visto este video y que lo reenvía, que lo comparte. Te doy gracias por ellos, bendícelos, Señor. Ábrele las puertas que ellos necesitan que sean abiertas. Dale la fe necesaria, Señor. Aumenta esa medida de fe en cada uno, Señor. Por el poder de la palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos en gran manera para la gloria y la honra tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que les habló el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia. No olvide suscribirse en el canal de YouTube y darle me gusta allá en la página de Facebook, Pastor Víctor Manuel Reina. Dios lo guarde, Dios lo bendiga.